Amén. ¿Cómo están, hermanos? Dios me les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Voy a presentarles a cada uno de ustedes cariñosamente el tema de los diezmos y las ofrendas, de una manera sencilla, no muy complicada. Este tema del diezmos y las ofrendas, sobre todo el diezmo, va a estar dedicado a aquellos hermanos o hermanas en términos general que son nuevos en el Evangelio, que son recién convertidos y que cada uno de estos hermanos o hermanas que son nuevos en el conocimiento del Evangelio desean conocer un poquito más acerca del tema del diezmos y las ofrendas de una manera correcta, ya que algunos de estos hermanos y hermanas que son nuevos en el Evangelio y en el conocimiento de la palabra, escuchan a otras iglesias mencionar que el tema del diezmo es obligatorio para que entonces Dios les abra las puertas o las bendiciones económicas. Y muchos de estos hermanos y hermanas que son nuevos en el conocimiento de la palabra están algunos como medio confundidos y desorientados. Y muchos de ellos pues quieren buscar la verdad. Desean buscar la verdad del diezmo, si el diezmo es para la iglesia y es obligatoriamente. Y si verdad realmente el diezmo es capaz de abrir las ventanas de los cielos en cuanto a la economía. Todas estas preguntas que muchas veces muchos de las iglesias se preguntan, pues intentaré en la trayectoria del mensaje responderla con la ayuda de Dios. Esta va a ser la primera parte, porque probablemente voy a continuar con una segunda parte para que el video no sea muy largo, ¿ok? Entonces, en adición a eso, yo quiero también presentarles a ustedes un audio. Voy a presentarles a ustedes un pequeño audio de una hermana, una mujer cristiana, en la cual está hablando acerca del tema de los diezmos. Aunque yo no voy a mencionar el nombre de la hermana, no hace falta, no lo deseo hacer, pero no voy a mencionar el nombre. Pero esta hermana de este audio que voy a presentarles ya mismo a ustedes, está hablando acerca del diezmo y la intención y el propósito en la cual yo le presento este audio es para poder corregir muchas enseñanzas doctrinales que han sido incorrectas y que muchos hermanos nuevos han estado oyendo estas enseñanzas doctrinales del diezmo que han estado incorrectas, que no han sido correctas, aunque tengan buenas intenciones, pero no son correctas. Pues entonces mi intención de presentarles el audio es con esa intención, para que muchos de las iglesias entiendan lo que es correcto en cuanto al tema del diezmo. Así que en vez de yo estar señalando la persona y decir tú, a ti te hablo, sí, tú estás mal, yo no voy a hacer eso. No quiero hacer eso porque eso no es lo que yo voy a hacer. Al contrario, es presentarle a cada uno de ustedes una enseñanza educativa con amor, cariño y respeto, y una enseñanza reflexiva en cuanto a este tema, ¿ok? Así que antes de yo comenzar con el audio, más luego voy a ir al audio previamente, antes de yo ir al audio, voy a decir para quiénes eran los diezmos. De acuerdo a Deuteronomio 26, 12 al 14, los diezmos siempre han sido para la tribu de Leví. Habían 12 tribus en Israel. Son 12 tribus que se componen de el Israel de Dios en el Antiguo Testamento. Y entre esas 12 tribus, una de ellas era la tribu de Leví. Entonces, de la tribu de Leví vienen sacerdotes y levitas, donde ellos ministraban en el templo. Entonces, Dios ordenó a la congregación de Israel general sustentar y ayudar a la tribu de Leví. Mucha gente, muchas iglesias tienen por conocimiento
y lo aplican muchas veces a la iglesia como una doctrina, en la cual no se debe de aplicar como una doctrina. Es un error aplicarlo como doctrina. Muchas iglesias aplican como enseñanza doctrinal que los cantores y músicos hoy en día en las iglesias son llamados levitas, y que realmente los levitas generalmente se conocen como cantores y levitas. Y muchos hoy en día en las iglesias le llaman a los músicos y cantores, a los que tocan los instrumentos y cantan, le llaman levitas. Pero esto no es correcto, no es correcto, porque la iglesia en general hoy en día no viene de ninguna de las 12 tribus, y mucho menos de la tribu de Judá, porque todos ellos, o sea, mucho menos de la tribu de Leví. Todas las 12 tribus, incluyendo la tribu de Leví, son judíos, y la iglesia no tiene nada que ver con el judaísmo. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, que somos muy diferentes a los israelitas en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios permitió que la tribu de Leví, muchos de ellos, ministraran en el templo. Pero no solamente cantantes o músicos, no. Más que eso, son 38,000 levitas. Son aproximadamente como unos 38,000 levitas que había. Pero entre esos 38,000 levitas que había, solamente 4,000 adoraban a Dios en el templo. Solamente 4,000 solo eran los que adoraban a Dios en el templo. De tal manera que podemos decir que esos 38,000 levitas que habían, pues se ocupaban en otros oficios, en otras ocupaciones, en otros desempeños, en otra tarea distinta, y eran gobernantes, líderes, jueces. Algunos estaban en las puertas, recibiendo a la gente que entraban. En sí, entre esos 38,000 levitas, pues no todos adoraban. Estaban divididos en diferentes funciones distintas. Solamente 4,000 adoraban. Ahora, nosotros la iglesia, los músicos, no somos levitas. Somos adoradores lo máximo. Adoradores a Dios por gracia. ¿Ok? Dios mandó al pueblo de Israel a sustentar a esos levitas y a los sacerdotes que ministraban en el templo con distintas funciones y distintos desempeños distintos. Y como estos levitas en general pues no trabajaban, no tenían herencia, no tenían trabajo, herencia, heredad, no tenían terreno, no tenían finca, pues ¿de qué vivían? Pues la misma congregación de Israel los ayudaba. Y vamos a ver qué es lo que se ofrecía como diezmo. ¿Qué era lo que realmente se ofrecía como diezmo? Pues lo vemos en Levítico 27, 30 al 32. En el libro de Levítico, de Jehová es todo el diezmo de la tierra. Dice que es el diezmo de la tierra. Los levitas eran sustentados por el pueblo general a través de alimentos. A través de alimentos, ¿ve? A través de alimentos, ¿ok? Entonces ellos no trabajaban, ellos se dedicaban a ese oficio. Y dice aquí, de Jehová es todo el diezmo de la tierra, sea semilla o del fruto de los árboles, es santo para Jehová. Si alguno desea rescatar parte de los diezmos, le añadirá una quinta parte a su precio. Todo diezmo, dice aquí que también habían diezmo de animales. También habían diezmo de animales, como por ejemplo, toros, ovejas, es decir, todo lo que pase por bajo el cayado pastoral, la 10ª parte será consagrada a Jehová. Habían también animales que eran parte del diezmo. Y en el versículo 34, que es el último versículo, 34, dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. ¿Ok? Eso fue para Israel. Nosotros en la iglesia no somos de Israel. La iglesia hoy en día no tiene nada que ver con Israel. Una cosa es Israel y las promesas que fueron dadas a ellos únicamente, y una cosa y otra cosa es la iglesia.
y las promesas únicamente que fueron dadas únicamente a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que no tenemos nada que ver con las promesas dadas a Israel. Entonces, realmente podemos decir que los diezmos fueron dedicados a la tribu de Leví. Nosotros no tenemos nada que ver con la tribu de Leví y ninguna de las 12 tribus. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, salvado por la gracia y la misericordia de Dios en este tiempo, diferente al tiempo del Antiguo Testamento. Y los diezmos realmente consisten en alimentos y no como algunos hermanos que son nuevos. Algunos hermanos y hermanas que son nuevos y se preguntan ellos en qué consisten los diezmos. ¿Será el dinero? ¿Será el dinero? ¿Será el dinero realmente que consiste los diezmos? ¿Tengo que dar dinero para ser bendecido? Y ese es mi propósito. Esa es la intención en la cual yo hago este mensaje, para que los hermanos y hermanas que son nuevos comprendan muchas verdades del diezmo, que el diezmo hoy en día no está vigente. Pero sí está vigente una pequeña ofrenda voluntaria a las iglesias, y de eso más adelante estaré hablando. Una pequeña ofrenda voluntaria. Trabajaré ya mismo en breves momentos con Malaquías 3, del 10 al 11. Malaquías 3, 10 al 11. Ya mismo trabajaré con eso. Mientras tanto, vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar entonces a trabajar con el audio. El audio no se escucha bien. El audio no se escucha muy bien, naturalmente no se escucha bien, pero sí, te doy la promesa que se entiende bastante bien. Ya sabes, la intención del audio es para un mensaje reflexivo y educativo, pero no voy a estar discutiendo con el audio, tú, a ti te hablo, no. Es un mensaje de amor para que podamos comprender muchas doctrinas de error que pasan hoy en día. Comenzamos. Comenzamos con el audio, ¿ok? Ahí hay dos preguntas. Una, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? Porque el diezmo es de Dios. Porque es obligatorio. Porque es de obediencia. Sí, en esa parte sí, lo que dice el audio es verdad. El diezmo siempre ha sido de Dios y es obligatorio. Si lo vamos a ver dentro del punto de vista, bajo la antigua dispensación de la ley, sí es cierto. Vamos entonces a continuar con el audio. Porque no le pertenece a la ley. Porque no le pertenece a la gracia. Porque le pertenece a Dios. Ok, verdaderamente sí, el diezmo le pertenece a la ley. El audio dice, porque no le pertenece ni a la ley ni a la gracia, sino que es un mandamiento de Dios. Yo estoy de acuerdo que es un mandamiento de Dios, pero en cuanto al audio que dice, porque no le pertenece ni a la ley ni a la gracia, sino es un mandamiento obligatorio de Dios. Y esa es la preocupación que yo tengo con muchos hermanos creyentes que son nuevos, que al escuchar este mensaje se confunden. Y muchos de los hermanos y hermanas que son nuevos en el Evangelio, que están empezando a conocer la palabra, ellos tienen el derecho legal de que alguien les explique con amor, respeto y reverencia la verdad. ¿Están entendiendo el por qué yo hablo este mensaje? Y de la manera como yo lo estoy haciendo, con esa intención yo lo hago, ¿ok? Pues entonces el diezmo sí 100% pertenece a la ley, ¿ok? No es a la gracia. La gracia es gratuito. La gracia es una ofrenda libre, gratuitamente y voluntaria y de amor, ¿ok? Continuamos con el audio. Yo no diezmo porque soy legalista. Yo diezmo porque entendí que de todo lo que recibo de Él, tengo que darle a Él lo que a Él le pertenece. Eso es. Ok, vamos a hablar acerca de esto. Si lo vamos a ver dentro del punto de vista de la ley, Pablo el apóstol dice en el libro de Gálatas, capítulo 3,
versículo 12, hablando un poquito acerca de la ley. Y voy a estar mencionando continuamente Gálatas 3:12 como un ejemplo para que vayamos entendiendo entre la ley y la gracia, la función que hay. Cuando Pablo dice en Gálatas 3:12 que la ley no es de fe, sino que dice. Entonces, ¿qué dice la ley? Harás. La ley dice Pablo que harás. ¿Qué significa eso? Que la ley nos enseña a nosotros que hay que producir y hacer. Hacer y producir, ¿qué? Tomando de ejemplo en el libro de Deuteronomio, que es parte de la Torá y la ley, los Pentateucos, Deuteronomio 28:1 en adelante. En el libro de Deuteronomio 28:1 y 2 dice Dios hablándole al pueblo de Israel en la ley, diciéndole que habrá bendición si tú obedeces los mandamientos prescritos que ha dicho Jehová Dios. Habrá bendición. Y de ahí en adelante, hasta llegar al versículo 15, ahí Dios le está hablando a Israel que van a ser bendecidos con muchas bendiciones. Habrá fruta, habrá alimentos, habrá provisión, habrá bendición. En otras palabras, bendición. Pero si podemos analizar bien en el versículo 15, ya para el versículo 15 hay un cambio. Entonces en el versículo 15 dice lo contrario. Pero si tú no obedeces los mandamientos de Dios y de ahí para adelante dice, pues entonces habrá castigo, condenación de parte de Dios. Entonces, todo el Antiguo Testamento se basa en bendiciones condicionales, sujeto a una condición. Todo depende si obedece. En el Antiguo Testamento nadie fue regenerado, nadie fue salvo. En el Antiguo Testamento produce ira. En el Antiguo Testamento la ley no vino a salvar a nadie. Al contrario, la ley vino a revelar al hombre que era un pecador y que necesitaba trabajar su propia salvación. Vuelvo otra vez a repetir nuevamente para dar énfasis a lo que Pablo dijo en el libro de Gálatas 3:12. Cuando Pablo dijo, Gálatas 3:12, que la ley no es de fe. Cuando Pablo dijo eso, Pablo está dividiendo, separando la función de la ley en la gracia y la función de la función de la ley en el Antiguo Testamento y la función de la ley en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo enseña que la ley dice harás. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley nos enseña a nosotros a tú mantener o obtener tu propia salvación o tú tener tu propia bendición por tus obras. A tú ganarte tu propia salvación o ganarte tu propia bendición por las obras que tú hagas y dependiendo cómo las hagas. Porque la ley demanda perfección. La ley demanda perfección. Cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, que no estamos bajo las obras y bajo la ley, es que la gracia. Y ahí es cuando Pablo dice, ahí mismito, en Gálatas 3:12, que la ley no es de fe. Cuando Pablo dice que la ley no es de fe, es que la fe es distinta. En los momentos que tú te sientas sin dinero, en los momentos que tú te sientas con escasez en necesidad, en los momentos que tú te sientas que no tengas provisión en nada, si tú le crees a Cristo, si tú crees en el Evangelio y te mantienes en la fe en el Evangelio, aunque tú te sientas débil en muchas áreas de tu vida, ahí es cuando Dios te prospera. ¿Ve? En tu debilidad Dios te prospera, Dios añade. ¿Ve? Es como Jesús dijo. Cuando Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiso decir Jesús? Coloquen primero el reino y la justicia de Dios. Sigan eso primero. Y las demás cosas serán añadidas, lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas realizar serán añadidas. Pero en la ley es distinta. La ley te enseña a obrar y a buscar tu propia bendición. En la fe, cuando Pablo dice que la ley no es de fe, la fe te da a ti en abundancia aún en medio de tu debilidad.
Ok, vamos a seguir con el audio. Todavía no he terminado, hermano. Hay mucho material que hay que cubrir. Hay mucho material. Y esta es la parte 1, ¿ok? Bien, vamos a continuar, ¿ok? Yo no diezmo porque soy legalista. Yo diezmo porque entendí que de todo lo que recibo de Él, tengo que darle a Él lo que a Él le pertenece. Ok, ahora vamos a continuar con ese mismo segmento, porque no he terminado. Este mismo segmento, voy a darle continuación. Nosotros le damos a Dios y Dios nos pide algo de nosotros. Y es gracia, gratitud. Porque bajo la ley produce ira y condenación, no es salvación. Entonces, la verdad del creyente, la verdad del evangelio, la verdad de la iglesia es que Dios a nosotros nos pide de nosotros gracia. Lo podemos ver en Efesios 1, 6 y 7. En el libro de Efesios 1, 6 y 7. Dice, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en su Hijo amado. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Si le damos a Dios mucho o poco. Si le damos a Dios mucho o poco, sea dinero o no dinero, no importa lo que le demos a Dios hoy en día. Y aunque tú no le des nada como quiera, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros le damos a Dios como resultado de ser acepto a través de su Hijo amado en Cristo Jesús por la sangre de Cristo? La alabanza, la honra y la gloria. La honra y la gloria es lo que Dios pide de nosotros. Porque la ley no te puede dar la salvación ni el perdón de pecado. Al contrario, la ley produce ira y condenación. Eso Pablo lo dice en el libro de Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, versículos 4, 5 y 6. Que la ley se le llamó el ministerio de condenación. Así Pablo le llama por revelación de Dios a la ley, el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Entonces, la ley lo que hace es, harás, trabajarás, gánate tu esfuerzo, esfuérzate, a ver si puedes ganarte la bendición, pero si no lo haces, la ley misma te condena y produce muerte. La gracia, pues, es lo contrario. La gracia dice, no hagas nada, descansa, pero cree, y aunque falles y te sientas débil, la misma gracia en Cristo Jesús, como quiera, te da. Porque Dios da en abundancia, pero es lo contrario a la ley. Entonces, de acuerdo a la respuesta de este audio, es la siguiente respuesta. Yo no diezmo porque soy legalista. Yo diezmo porque entendí que de todo lo que recibo de Él, tengo que darle a Él lo que a Él le pertenece. Ok, si examinamos un poquitito más en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48, cuando Pablo llevaba el mensaje del Evangelio, los gentiles, que somos nosotros la iglesia hoy en día, el cuerpo de Cristo salvado por gracia, dice que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Lo que Dios pide de nosotros no es una ofrenda, no es un diezmo. Al contrario, en la gracia tú eres una ofrenda grata ante Cristo. Tú mismo. Lo que tú haces para Dios con amor, tú eres una ofrenda grata. Tú mismo. No se basa en obras, no se basa en diezmo, no se basa en tus méritos, no se basa en tus obras, no se basa por medio de una ley. Porque si fuera por medio de una ley, pues vuelvo y enfatizo. Gálatas 3, 12. La ley dice, harás, obrarás. Trabajarás tu propia salvación. Tú trabajas tu propia bendición. Pero ¿qué dice la ley también? Si no lo haces, hay muerte y hay castigo. La gracia es lo contrario. Descansa, mantén la fe y Dios añadirá lo que falta. Es muy contrario. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia, el creyente, le debe a Dios? Una obra
un diezmo, un mandamiento, los esfuerzos humanos o la fe o gratitud y alabanza. Pues Pablo dice que el resultado de la iglesia en ser salvada, en ser librada de la condenación, en ser librada del juicio, en ser una iglesia hoy en día libre del poder del pecado y de condenación, el resultado es que la iglesia glorificaba el nombre del Señor. Pues entonces lo que Dios pide de nosotros es alabanza y gloria y honra. Y lo que nosotros le damos a Dios como resultado no son muchas obras, no son diezmos, no son esfuerzos humanos, no es pagar el precio como te enseñan a ti, no es dar la milla extra, no, al contrario, gratitud, honra y gloria, alabanza y gracia. Por eso dice Pablo que somos salvos por gracia, porque todo lo hizo a Él. No es por una ley, no es por un mandamiento, sino por gracia. ¿Estamos entendiendo? Seguimos con el mensaje. No quiero pues, vamos a ver por cuánto tiempo voy. Ok, vamos a continuar porque no he terminado con la parte 2 para continuar con el audio y también continuar con otras enseñanzas que tengo aquí de pasajes bíblicos. Continuamos, que está muy interesante. Espero que sea de bendición con la parte 2.